Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy toca ver el tema 5, que trata del título cuarto, el título quinto y el título sexto de la Constitución. El título cuarto nos habla del gobierno y la administración. Y nos dice el artículo 97 que el gobierno tiene dos funciones fundamentales, que son: el gobierno ejerce la función ejecutiva, es decir, dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Es decir, al Parlamento le corresponde dictar lo que son leyes y el gobierno dicta reglamentos, ¿no?, que son normas de rango inferior a aquellas. Estas son las dos funciones principales que tiene el gobierno. La función ejecutiva es el poder ejecutivo y ejerce la potestad reglamentaria. El artículo 98 nos habla de la composición del gobierno y dice que el gobierno se compone de presidente, los vicepresidentes en su caso, puede que haya uno, puede que haya dos o puede que no lo haya, y de los ministros y los demás miembros que establezca la ley. ¿Qué incompatibilidades tienen los miembros del gobierno? Pues no podrán ejercer otras funciones públicas ni actividad profesional o mercantil. Es la incompatibilidad que tienen los miembros del gobierno. El artículo 99 nos habla del nombramiento del presidente del gobierno. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, en esa primera sesión inaugural, donde se elige al presidente del Congreso, pues el rey consulta con los representantes de los grupos políticos y el que tenga más fuerza, pues el rey propone un candidato a la presidencia del gobierno y lo propone a través del presidente del Congreso. En el voto de investidura, el candidato expondrá el programa político y, lógicamente, pues solicitará que lo voten, solicitará la confianza de la Cámara. Entonces el rey lo nombrará presidente si tiene mayoría absoluta o, en otra convocatoria, 48 horas después, lo podrá nombrar presidente si obtiene solo la mayoría simple. Si después de 2 meses no hay acuerdo para la elección de presidente del gobierno, el rey disolverá ambas cámaras, Congreso y Senado, y convocará elecciones. Esto lo hará con el refrendo del presidente del gobierno. Los ministros, el artículo 100 nos habla de los ministros, que dice que son nombrados y separados por el rey. ¿Cuándo cesa el gobierno? Esto es importante. Pues el gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, que es lo normal. Una vez que se celebran las elecciones generales, el gobierno cesa en su actividad. Cesa el gobierno por la pérdida de la confianza parlamentaria, esa cuestión de confianza que creo que la vamos a ver ahora, y o la pérdida de una moción de censura. Cesa por la dimisión de su presidente, del presidente del gobierno, o por el fallecimiento del presidente del gobierno. Estos son los 4 motivos de cese del gobierno: elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria, por la dimisión del presidente y por fallecimiento del presidente del gobierno. El gobierno que cesa continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Lógicamente no puede haber un vacío de poder. Entonces el gobierno, una vez que ha cesado, se queda en funciones, ¿no? Solo puede hacer lo imprescindible para que siga funcionando las cosas. No puede dictar leyes, no puede, a no ser que, salvo las excepciones que hemos visto anteriormente.
El artículo 102 nos habla de la responsabilidad de los miembros del gobierno. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pregunta típica de test. ¿Ante quién será exigible la responsabilidad criminal de los miembros del gobierno? Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Para plantear acusaciones de traición o de delito contra la seguridad del Estado de cualquier miembro del gobierno, se necesita que lo proponga una cuarta parte del Congreso y debe ser aprobado por mayoría absoluta. En este caso, la prerrogativa real de gracia no será aplicable. No es aplicable a ninguno de estos supuestos de traición. Si se condena a un ministro por traición, no se le puede aplicar la prerrogativa real de gracia. Vamos a ver el artículo 103, que nos habla de la administración pública. Nos dice que sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Eficacia, pues debe procurar que los trámites sean los justos y necesarios, que haya pocos trámites y que sea el mínimo tiempo. Jerarquía, porque está jerarquizado. Descentralización, puesto que se han traspasado las competencias. Desconcentración, se han traspasado las funciones, pero no las competencias. Es decir, se ha habilitado otras instituciones que pueden trabajar en un tema administrativo en concreto, pero el responsable es el que ha traspasado esa función, es el que tiene la competencia. Es distinto descentralización que desconcentración. Y coordinación, lógicamente, pues es como consecuencia de las otras dos. Si está descentralizado y desconcentrado, tiene que estar coordinado, si no, pues sería un caos. Sobre el Estatuto de los Funcionarios Públicos dice que la ley regulará este estatuto, que el acceso a la función pública será de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Esto se refleja, por ejemplo, en los concursos, en las concurso-oposiciones, ¿no? Cuando hay oposiciones a algo hay concurso, que es la fase de valoración de méritos, y lo que es la oposición, es decir, el examen, sería la capacidad. Las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación de los funcionarios públicos, su sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. El artículo 104 nos habla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nos dicen que bajo la dependencia del gobierno tienen como misión estas dos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Constitución nos dice que tienen dos misiones: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica, que es la 286, determinará las funciones y principios básicos de actuación, etcétera, etcétera. El artículo 105 nos habla de la participación de los ciudadanos. En la administración, se entiende, en los procesos de la administración, la ley regulará la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de asociaciones en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, y la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, salvo lo que afecte a la averiguación de los delitos. Lógicamente no se pueden inmiscuir en las labores de la policía,
y salvo lo que afecte a la intimidad de las personas. Yo no puedo preguntarle a la policía dónde vive un determinado señor o cuál es la matrícula de su coche, o con quién está casado. Afecta a la intimidad de las personas. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos se entiende a los que le afectan a uno mismo. ¿Por qué? Pues porque antiguamente se iniciaba un procedimiento, antiguamente me refiero de la época preconstitucional, y el ciudadano pues no tenía derecho a preguntar nada porque no le informaban de nada. La gente se acercaba a las ventanillas a preguntar ¿cómo va lo mío? Pues ahí va, ¿no? Y nadie te informaba en qué estado del procedimiento se encuentra tu causa, tu instancia. Entonces, hoy día sí, hoy día tienes derecho a eso y a ser informado y acceder a los archivos, acceder a los registros administrativos, ¿no? Ya hemos visto que estas son las excepciones, salvo lo que afecta a la seguridad, salvo lo que afecta a la averiguación de delitos o a la intimidad de las personas. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia al interesado. Lo de la audiencia al interesado se considera un avance en las libertades constitucionales. ¿Por qué? Pues porque antes el interesado no tenía derecho a que se le oyera o a estar presente en determinados actos administrativos. Entonces, se considera un logro constitucional el que al interesado se le oiga, se le deje oír. El artículo 106 nos habla del control judicial de la administración. Nos dice, ¿quién controla la legalidad, la actuación de la administración? Pues lo controlan los tribunales. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad en la actuación administrativa. En caso de que nuestros derechos se vean dañados, pues nosotros, mediante el orden contencioso administrativo, recurriremos a los tribunales para que pongan orden en los procesos contra la administración. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El Consejo de Estado, nos habla del artículo 107, nos dice que es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Puede ser que caiga una pregunta de test y nos diga, ¿qué es el Consejo de Estado? ¿Para qué sirve el Consejo de Estado? Es un órgano consultivo del Gobierno y la Constitución lo define como el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia, que es la Ley Orgánica 380. Pasamos ya a la relación entre el Gobierno y las Cortes Generales, ¿no? El artículo 108 nos dice que el Gobierno tiene que responder solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquella la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, las cámaras tienen derecho de información. Y las cámaras pueden reclamar, dice el artículo siguiente, las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Es decir, como tienen derecho a información, tienen derecho a ser informadas por miembros del Gobierno. En cambio, los miembros del Gobierno, como contrapartida, también tienen acceso a las sesiones de las cámaras y sus comisiones y tienen la facultad de hacerse oír en ellas y podrán solicitar que informen ante las mismas pues, funcionarios de sus departamentos. Hay artículos que me gustaría poder no tener que leerlos casi prácticamente literalmente, pero es muy difícil
Sí, conviene simplemente releerlo un poco, releerlo y ver las palabras más importantes y lo que puede, como siempre, lo que puede caer en una pregunta de test. No soy partidario de poner todos los artículos y ponerme yo aquí a leer porque eso no tiene sentido. Pero bueno, hay artículos que hay que verlos todos, ¿eh? Porque incluso aunque el libro de texto no haga alusión a determinados artículos, el examen de test de la oposición sí que entran todos los artículos. Normalmente vendrán comentados en el libro, pero tened en cuenta que el examen no es del libro, sino de los artículos uno por uno de la Constitución. Por eso hay que verlos todos, aunque sea leerlos. Aclarado esto, seguimos. Nos dice el artículo 111 sobre las interpelaciones y preguntas que el gobierno y cada uno de sus miembros pues, están sometidos a interpelaciones y preguntas que formulen las cámaras. Los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal y toda interpelación podrá dar lugar a una moción. La cuestión de confianza. Ahora vienen dos artículos. Uno nos habla de la cuestión de confianza y el otro nos habla de la moción de censura. Ahora veremos las diferencias. La cuestión de confianza la plantea el presidente, la puede plantear, dice la Constitución, el presidente del gobierno, básicamente sobre su programa o sobre una declaración de la política general que esté haciendo en ese momento. La plantea ante el Congreso de los Diputados y si es aprobada por mayoría simple, pues será que el Congreso tiene confianza en el presidente del gobierno y puede continuar gobernando. La moción de censura es algo que plantea el Congreso de los Diputados, donde exige la responsabilidad política del gobierno, ¿no? Y le plantea una moción de censura, una votación crítica que tiene que tener estos requisitos, de aprobarse, tiene que ser por mayoría absoluta, tiene que ser propuesta por al menos la 10ª parte de los diputados y, puesto que van a derribar el gobierno, tiene que incluir un nuevo candidato a la presidencia del gobierno. No podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Si van a plantear una moción de censura, pues el gobierno tendrá que tener un tiempo para prepararse ese debate. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si no es aprobada, es decir, si el gobierno pasa, sus signatarios, los que han firmado esta moción de censura, los que han propuesto, no podrán presentar otra en el mismo periodo de sesiones. Es decir, el presidente del gobierno puede presentar una cuestión de confianza al Congreso de los Diputados, pero el Congreso de los Diputados puede plantear una moción de censura al gobierno. Entonces veremos que si el Congreso niega su confianza, una cuestión de confianza, ¿no?, al gobierno, es decir, si el gobierno pierde esta votación en el Congreso, cuando se plantea la cuestión de confianza, pues lógicamente el gobierno tiene que dimitir, la dimisión se presenta ante el rey y se designará un nuevo presidente del gobierno, según hemos visto en el artículo 99, según vimos. El rey reunirá a los grupos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se designará un nuevo presidente del gobierno. Si el Congreso aprueba una moción de censura, es decir, obliga al gobierno a presentar su dimisión al rey, el rey directamente nombra al nuevo presidente del Congreso, porque acordaros que acabamos de decir que la moción de censura debe incluir un candidato a presidente del gobierno. Por lo tanto, si el Congreso adopta la moción de censura, el gobierno y el presidente del gobierno que hay dimiten, pero ya el rey tiene a ese nuevo candidato a presidente del gobierno y simplemente se tiene que limitar a nombrarlo. No tiene que buscarlo. Aquí lo tienen que
designar, a ver quién va a ser. Aquí ya lo tiene designado, es la diferencia. Bien, en la disolución del artículo 115 nos habla de la disolución de las cámaras. Dice que el presidente del gobierno podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, de los dos, que será decretada por el rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. No procederá una nueva disolución antes de que transcurra un año del anterior, salvo lo que vimos en el apartado de, en el artículo 99 de elegir un nuevo presidente, donde si después de 2 meses no hay ningún candidato a presidente que tenga los suficientes apoyos, que es el caso que se está viviendo actualmente, pues después de 2 meses, si no hay acuerdo, habrá que volver a convocar de nuevo elecciones. Entonces, en este caso no hace falta esperar un año para disolver las cámaras. Y no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados cualquiera de los estados de alarma, de excepción o de sitio. Y hablando de los estados de alarma, de excepción y sitio, nos habla el artículo 116, pues aquí tenemos los 3 estados de los que nos habla la Constitución. El estado de alarma, que ya vimos que era en general para casos de catástrofe, crisis sanitaria, etc. Lo declara el gobierno. El estado de alarma lo declara el gobierno y dará cuenta al Congreso. Pero hay que tener claro que lo declara el gobierno por una duración máxima de 15 días y prorrogable. La ley no indica cuánto se puede prorrogar. No se suspende ningún derecho fundamental. ¿Listo? El estado de excepción ya es algo más grave y es cuando el orden público está gravemente alterado. Entonces, el gobierno lo declara, pero necesita autorización del Congreso. Lo puede declarar el estado de excepción por un máximo de 30 días y lo puede prorrogar por un máximo también de 30 días. Y aquí sí que quedan todos estos derechos fundamentales suspendidos. Y ya el estado de sitio, que ya es cuando se habla de una insurrección, de un estado ya de premélico o bélico, tiene que ser la mayoría absoluta, lo propone el gobierno, pero lo tiene que aprobar la mayoría absoluta del Congreso. La duración es imprevisible, lógicamente, no se puede determinar y no se establece la prórroga ni no se establece ningún día un periodo de prórroga. Aquí los derechos que se suspenden son los mismos que se suspenden en el estado de excepción, más en la parte del artículo de los derechos fundamentales del artículo 17 se puede detener, no hay por qué informar del motivo, no tiene derecho a abogado, o sea que esto ya es caso de guerra, digamos. Bueno, pues como vemos, los 3 estados, alarma, excepción y sitio, van de menor a mayor. Aquí el gobierno lo puede declarar. Aquí el gobierno solo lo puede declarar si lo autoriza el Congreso. Y aquí el gobierno lo puede declarar si lo autoriza la mayoría absoluta del Congreso. Bueno, y algo más que comentar de los 3 estados. Bueno, pues que si estuviera disuelto el Congreso o ha expirado su mandato, pues estas competencias del Congreso serán asumidas por la Diputación Permanente. Será la que tendrá que autorizar al gobierno o la que tendrá en cualquiera de estos 2 estados. Bueno, entramos ya en el título 6 del Poder Judicial. El artículo 117 nos habla de la independencia de la justicia.
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, que son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. ¿Qué quiere decir esto de inamovibles? Pues que los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas de la ley. Esto se hace para preservar la independencia de la justicia. Si un político, un cargo político, pudiera suspender a un juez o pudiera trasladarlo, pues se lo podría quitar de encima cuando esté investigando algo molesto. Por eso se dice que son inamovibles, es una garantía. El Poder Judicial tiene el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Hemos visto de los tres poderes de los que siempre se habla en la Constitución. El legislativo, serían las Cortes, que hacen las leyes. Ejecutivo, ya lo hemos visto que lo tiene el gobierno. Y judicial, pues el tercer poder, es decir, el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Bajo el principio de la unidad jurisdiccional, es decir, todos los tribunales, todos los juicios tienen que tener las mismas garantías. Y dice, el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar. Aquí la Constitución reconoce la jurisdicción militar como la única jurisdicción especial. Y dice que la ley la regulará, la jurisdicción militar, que se moverá exclusivamente en el ámbito de lo estrictamente castrense, estrictamente asuntos militares, o en los supuestos que hemos visto de estado de sitio, que hemos dicho es un estado, si no es bélico, pues prebélico, donde se suspenden muchos derechos y entra a jugar la jurisdicción militar. Y que se prohíben los tribunales de excepción. Lógicamente, esto viene implícito en esta frase que dice el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Por lo tanto, ya se prohíbe que nadie pueda montar un tribunal por su cuenta. Bueno, ya con una serie de artículos, 118 al 121, nos dice que se es obligado a cumplir las sentencias y resoluciones, es obligado a colaborar en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes, que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal, y que las sentencias serán siempre motivadas y que se anunciarán en audiencia pública, lógicamente. Hemos dicho que las actuaciones judiciales serán públicas, con más motivo la sentencia debe ser en audiencia pública. Y que habrá indemnización por los errores judiciales. Bien, el artículo 122 pues, nos habla que la ley orgánica del Poder Judicial determinará el funcionamiento de la ley orgánica 685, determinará el funcionamiento de juzgados y tribunales. Bueno, pues vamos a ver el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Lo regula la Ley Orgánica 4/2013. Se compone de un presidente y 20 miembros. Este presidente será el presidente del Tribunal Supremo, es decir, el presidente del Consejo General del Poder Judicial
será el presidente del Tribunal Supremo. Y de estos 20 miembros, 12 tienen que ser jueces o magistrados de carrera. Y 8 tienen que ser, no hace falta que sean jueces, pero pueden ser abogados o juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de profesión. Que, por ejemplo, para doctores en Derecho de universidades, en fin, juristas de reconocido prestigio, ¿se entiende? Entonces, el Congreso propone a 4 y el Senado propone a otros 4. Todos son nombrados por el rey por un periodo de 5 años. Realmente, cada Cámara elige a 10, de estos 20 miembros, cada Cámara elige a 10 miembros, es decir, 6 son jueces o magistrados en activo y 4 son juristas, estudiosos o abogados. Vamos a ver, el artículo 123 nos habla del Tribunal Supremo y nos dice que es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que para eso está el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Supremo, que hemos dicho que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, pues este presidente lo propone el Consejo General del Poder Judicial y lo nombra el rey. El artículo 124 nos habla del Ministerio Fiscal. Nos dice que las misiones del Ministerio Fiscal son promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Esta acción de la justicia puede ser de oficio o a petición de los interesados. Es decir, el Ministerio Fiscal puede actuar de oficio cuando ve algo que atente en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos o del interés público. Otra de las misiones que tiene el Ministerio Fiscal es velar por la independencia de los tribunales, y otra de las misiones del Ministerio Fiscal es procurar ante esto la satisfacción del interés social. De todas formas, ya decía que aquí va a defender el interés público. El Fiscal General del Estado es un cargo que lo propone el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, y lo nombra el Rey. Y con esto creo que hemos acabado el título cuarto, quinto y sexto de la Constitución, que son los que formaban el tema 5.